Democracia y educación, por John Dewey. 25. Capítulo 5. Preparación, desenvolvimiento y disciplina formal. 3. La educación como adiestramiento de facultades. Se conoce como teoría de la disciplina formal, una teoría que ha gozado de gran boga y que surgió antes de que tuviera mucha influencia la idea del crecimiento. Aquella tenía a la vista un ideal correcto. Uno de los resultados de la educación debería ser la creación de poderes o facultades específicos de realización. Una persona adiestrada es la que puede hacer las cosas principales que son importantes para ella mejor que podría hacerlas sin un adiestramiento, significando mejor, mayor facilidad, eficacia, economía, prontitud, etc. Que esto sea un resultado de la educación se indicó en lo que se dijo sobre los hábitos como producto del desarrollo educativo. Pero la teoría en cuestión toma, como si dijéramos, un atajo. Considera algunos poderes que asignaremos después como los objetivos conscientes de la instrucción y no simplemente como los resultados del crecimiento. Hay un número determinado de poderes que han de ser cultivados, como pueden enumerarse las series de golpes que ha de dominar un jugador de golf. Consiguientemente, la educación debería ir directamente a adiestrarlos, pero esto implica que se hallan ya allí en alguna forma no cultivada. De otro modo, su creación habría de ser un producto indirecto de otras actividades y procedimientos. Existiendo ya en alguna forma bruta, todo lo que hay que hacer es ejercitarlos en repeticiones constantes y graduadas, y así serán inevitablemente refinados y perfeccionados. En la frase disciplina formal, aplicada a esta concepción, la disciplina se refiere tanto al resultado del poder cultivado como al método de adiestramiento mediante el ejercicio reiterado. Las formas de los poderes en cuestión son cosas como las facultades de percibir, retener, recordar, asociar, atender, querer, sentir, imaginar, pensar, etc., que se forman por el ejercicio sobre el material presentado. En su forma clásica, esta teoría fue expresada por Locke. De un lado, el mundo exterior presenta los materiales o contenidos del conocimiento mediante las sensaciones pasivamente recibidas. De otro lado, el espíritu tiene ciertos poderes ya dispuestos, como la atención, la observación, la retención, la comparación, la abstracción, la composición, etc. El conocimiento se produce si el espíritu separa y combina las cosas tal como se hallan unidas y divididas en la naturaleza misma. Pero lo importante para la educación es el ejercicio o práctica de las facultades del espíritu hasta que hayan llegado a convertirse en hábitos perfectamente establecidos. La analogía constantemente empleada es la de un jugador de billar o un gimnasta que por el uso repetido de un modo uniforme de ciertos músculos logra adquirir al fin una destreza automática. Aún la facultad de pensar había de formarse en un hábito adiestrado por ejercicios repetidos, realizando y combinando simples distinciones para las cuales pensó Locke que las matemáticas ofrecen oportunidades sin rival. Las afirmaciones de Locke se acomodaron muy bien al dualismo de su tiempo. Parecían hacer justicia tanto al espíritu como a la materia, al individuo y al mundo. Uno de los dos proporcionaba la materia del conocimiento y el objeto sobre el cual trabajaría el espíritu. El otro ofrecía determinados poderes mentales que eran pocos en número y que podían adiestrarse por ejercicios determinados. El esquema parecía dar el relieve debido a las materias del conocimiento y sin embargo insistía en que el fin de la educación no es la mera recepción y almacenamiento de informaciones, sino la formación de poderes personales de atención, memoria, observación, abstracción y generalización. Era realista en su enfática afirmación de que todo el material se recibe desde afuera. Era idealista en cuanto que la acentuación final recae en la formación de poderes intelectuales. Era objetivo e impersonal en su afirmación de que el individuo no puede poseer o engendrar ideas verdaderas por su propia cuenta. Era individualista al colocar el fin de la educación en el perfeccionamiento de ciertas facultades poseídas
desde el principio por el individuo. Este género de distribución de valores expresó con precisión el estado de opinión en las generaciones siguientes a Luke. Llegó a ser un lugar común, sin referencia explícita a Luke, de la teoría pedagógica y de la psicología. Prácticamente, pareció proporcionar al educador tareas definidas y no vagas. Hizo relativamente fácil la elaboración de una técnica de la instrucción. Todo lo que se necesitaba era proporcionar una práctica suficiente a cada uno de los poderes o facultades. Esta práctica consiste en actos repetidos de atención, observación, memorización, etc., graduando la dificultad de los actos, haciendo cada serie de repeticiones algo más difícil que la serie que la precedía, se desarrollaba un esquema completo de instrucción. Existen varios modos, igualmente concluyentes, de criticar esta concepción, tanto respecto a sus fundamentos alegados como a su aplicación pedagógica. 1. Quizá el modo más directo de abordarlos consiste en indicar que las supuestas facultades originales de observación, recuerdo, volición, pensamiento, etc., son puramente mitológicas. No existen tales poderes ya dispuestos en espera de ser ejercitados y por tanto adiestrados. Hay, en efecto, un gran número de tendencias innatas originales, de modos instintivos de acción, basados en las conexiones originales de las neuronas en el sistema nervioso central. Hay tendencias impulsivas de los ojos a seguir y fijar una luz determinada, de los músculos del cuello a volverse hacia la luz y el sonido, de las manos para asir y alcanzar, y retorcer y afinar, del aparato vocal para proferir sonidos, de la boca para expeler las sustancias desagradables, para abrir y cerrar los labios y así sucesivamente en número casi infinito. Pero estas tendencias, inciso A, en vez de ser un pequeño número radicalmente separadas unas de otras, son de una variedad infinita, entrelazadas en toda clase de modos sutiles. Inciso B, en vez de ser poderes intelectuales latentes que requieren solamente el ejercicio para su perfeccionamiento, son tendencias a responder en ciertos modos a los cambios en el ambiente para producir otros cambios. Algo en la garganta nos hace toser. La tendencia es expulsar la partícula perjudicial y así modificar el estímulo subsiguiente. La mano toca una cosa ardiente. La retiramos de un modo impulsivo casi intelectualmente. Pero el retraimiento altera el estímulo operante y tiende a ponerlo más en consonancia con las necesidades del organismo. Mediante tales cambios específicos de las actividades orgánicas en respuesta a cambios específicos en el medio, se efectúa el control del ambiente de que ya hemos hablado. Véase página 32. Ahora bien, todos nuestros primeros actos de ver y oír y tocar y oler y gustar y palpar son de este género. En todo sentido legítimo de las palabras mental o intelectual o cognoscitivo, faltan esas cualidades y ninguna de las cantidades de ejercicios de repetición pueden conferirles ninguna propiedad intelectual de observación, juicio o acción intencionada. Volición. 2. Consiguientemente, el adiestramiento de nuestras actividades impulsivas originarias no es un refinamiento y perfeccionamiento alcanzado por el ejercicio, como se pudiera fortalecer un músculo por la práctica. Consiste más bien, inciso A, en seleccionar de las respuestas difusas que son provocadas en un momento dado, aquellas que se adaptan especialmente a la utilización de los estímulos, es decir, entre las relaciones del cuerpo en general y la mano en particular, que se realizan instintivamente por la estimulación del ojo por la luz. Se eliminan gradualmente todas, excepto aquellas que se adaptan específicamente para alcanzar, asir y manipular eficientemente el objeto, o de otro modo no se realiza el adiestramiento. Como ya hemos observado, las acciones primarias, con muy pocas excepciones, son demasiado difusas y generales para ser prácticamente de mucho uso en el caso del niño pequeño. De aquí la identidad del adiestrador con la respuesta selectiva. Compárese página 33. Inciso B. Igualmente importante es la coordinación específica de los diferentes factores de respuesta que tienen lugar.
No hay meramente una selección de las reacciones de la mano que efectúa el acto de asir, sino también de los estímulos visuales particulares que provocan precisamente esas reacciones características de temperatura cuando se agarra el objeto. Estas se percibirán también. Después, la reacción de temperatura puede conexionarse directamente con el estímulo óptico, suprimiéndose la reacción de la mano, como puede alejarnos una llama brillante sin necesidad de un contacto directo. O bien el niño, al manejar el objeto, golpea con él o lo destroza y brota un sonido. La respuesta auditiva se introduce entonces en el sistema de respuesta. Si cierto sonido, el nombre convencional, es producido por otras personas y acompaña a la actividad, las respuestas del oído y del aparato vocal, conexionadas con el estímulo auditivo, llegarán a ser también un actor asociado en la respuesta compleja. 3. Cuanto más especializado sea el ajuste recíproco de la respuesta y el estímulo, porque, teniendo en cuenta la sucesión de las actividades, los estímulos se adaptan a las reacciones tanto como las reacciones a los estímulos, más rígido y menos utilizable es el adiestramiento alcanzado. Dicho en palabras equivalentes, menos cualidad intelectual o educativa posee el adiestramiento. El modo ordinario de formular este hecho es que cuando más especializada sea la reacción, menos transferible es a otros modos de conducta la destreza adquirida practicándola y perfeccionándola. Conforme a la teoría ortodoxa de la disciplina formal, el alumno que estudia su lección de ortografía adquiere, además de su destreza para escribir y pronunciar bien esas palabras particulares, un aumento de la capacidad de observación, atención y recuerdo, que puede emplear siempre que se necesiten esas capacidades. En realidad, cuanto más se limite a observar y fijar las formas de las palabras, independientemente de su conexión con otras cosas, tal como el sentido de las palabras, el contexto en que se emplean ordinariamente, la derivación y clasificación de las formas verbales, etc., menos probable es que adquiera una capacidad que pueda utilizarse para todo, excepto para la mera observación de las formas visuales verbales. Puede ser que ni aún aumente su capacidad para realizar distinciones exactas entre las formas geométricas, para no hablar de la capacidad de observar en general. Está meramente seleccionando los estímulos ofrecidos por las formas de las letras y las reacciones motrices de la reproducción oral o escrita. La esfera de coordinación, para emplear la terminología anterior, es extremadamente limitada. Las conexiones que se emplean en otras observaciones y recuerdos o reproducciones se eliminan deliberadamente cuando se ejercita al alumno meramente en las formas de las letras y palabras. Habiendo sido excluidas, no pueden restaurarse cuando se necesitan. No se puede disponer de la habilidad obtenida en observar y recordar las formas verbales para percibir y recordar otras cosas. Dicho en la fraseología ordinaria, aquella no es transferible. Pero cuanto más amplia sea la estructura, es decir, cuanto más diversamente se coordinen los estímulos y las respuestas, más se puede disponer de la habilidad adquirida para la realización efectiva de otros actos. No porque, hablando estrictamente, tenga lugar una transferencia, sino porque la amplia serie de factores empleados en el acto específico es equivalente a un amplio campo de actividad, a una coordinación flexible, en vez de a una estrecha y rígida. 4. Yendo a la raíz de las cosas. La falacia fundamental de esta teoría es su dualismo, es decir, la separación entre las actividades y capacidades y las materias de estudio. No hay nada semejante a una capacidad para ver u oír o recordar en general. Solo hay la capacidad para ver u oír o recordar algo. Es absurdo hablar de adiestrar y cultivar un poder de capacidad mental o física, en general, independientemente de la materia implicada en su ejercicio. El ejercicio puede reaccionar sobre la circulación, la respiración y nutrición para desarrollar el vigor o la fuerza. Pero de esta reserva solo se puede disponer para fines determinados por su uso en conexión con los medios materiales que la realizan. El vigor capacitará a un hombre que juegue al tenis o al golf, o para manejar un balandro mejor que si estuviera débil. Pero solo empleando la paleta y la raqueta
la pelota y los palos y la vela y el timón de un modo determinado, llegará a ser experto en una de estas actividades. Y el ser experto en una de ellas solo asegura serlo en otra cuando sea un signo de aptitud para coordinaciones musculares finas o en cuanto se implique en todas ellas el mismo género de coordinación. Además, la diferencia entre el adiestramiento de la destreza ortográfica, que procede de percibir las formas visuales en una estructura limitada, y a la que las percibe en conexión con las actividades requeridas para captar el sentido, tal como el contacto, las etimologías, etc., puede compararse con la diferencia existente entre los ejercicios realizados en el gimnasio levantando pesas para desarrollar ciertos músculos y los juegos y deportes. Los primeros son uniformes y mecánicos. Están rígidamente especializados. Los últimos varían constantemente. No hay dos actos enteramente iguales. Han de afrontarse siempre nuevas emergencias. La formación de coordinaciones ha de mantenerse flexible y elástica. Consiguientemente, el adiestramiento es mucho más general, es decir, abarca un territorio más amplio e incluye más factores. Exactamente lo mismo puede decirse de la educación especial y general del espíritu. Un ejercicio monótonamente uniforme puede, con la práctica, dar gran habilidad en un acto especial. Pero la habilidad está limitada a ese acto, sea la teneduría de libros o el cálculo de logaritmos o experimentos con hidrocarburos. Se puede ser una autoridad en un campo particular y sin embargo poseer un juicio más que ordinariamente pobre en materias que no sean íntimamente afines, a menos que el adiestramiento especial haya sido de un género adecuado para ramificarse en la materia de otros campos. 5. Consiguientemente, poderes tales como la observación, el recuerdo, el juicio, el gusto estético, representan resultados organizados de la ocupación de las tendencias activas innatas con ciertas materias. Un hombre no observa íntima y plenamente apretando un botón para que empiece a funcionar la facultad de observación. En otras palabras, queriendo observar. Pero sí tiene algo que hacer que solo pueda realizarlo con éxito mediante el empleo intensivo y extensivo del ojo y de la mano, observará naturalmente. La observación es un resultado, una consecuencia de la interacción del órgano sensorial y de la materia. Variará, pues, con la materia empleada. Es por consiguiente fútil fijar el desarrollo ulterior de las facultades de observación, memoria, etc., a menos que hayamos determinado en qué género de materia deseamos que el alumno se haga experto para la observación y el recuerdo y con qué propósitos. Y repitiendo en otra forma lo que ya se ha dicho, declaramos que el criterio aquí tiene que ser social. Necesitamos que la persona observe, recuerde y juzgue aquellas cosas que hacen de ella un miembro competente, efectivo, del grupo en que está asociada con otros. De otro modo, podríamos poner también al alumno a observar cuidadosamente las grietas de la pared o memorizar listas sin sentido de palabras en una lengua extranjera, que es lo que venimos a hacer en realidad cuando cedemos ante la doctrina de la disciplina formal. Si los hábitos de observación de un botánico, un químico o un ingeniero son mejores que los que se han formado así, es porque tratan con materias que son más significativas para la vida. Para concluir esta parte de la discusión, observaremos que la distinción entre la educación especial y la general no tiene nada que ver con la posibilidad de transferencia de la función o poder. En su sentido literal, ninguna transferencia es milagrosa o imposible, pero algunas actividades son amplias, comprenden una coordinación de muchos factores. Su desarrollo exige alteraciones y reajustes continuos. A medida que cambian las condiciones, se subordinan ciertos factores y se destacan otros que han sido de importancia menor. Hay una constante redistribución del foco de la acción, como se ve en el ejemplo de un juego organizado frente al levantamiento de un peso fijo por una serie de movimientos uniformes. Así hay una práctica de realizar rápidamente nuevas combinaciones cambiando el foco de actividad para atender el cambio en la materia de estudio. La educación general tiene éxito siempre que una actividad es de amplio alcance,
es decir, supone la coordinación de una gran variedad de subactividades y se halla constante e inesperadamente obligada a cambiar de dirección en su desarrollo progresivo. Pues esto es lo que significa general, ser amplia y flexible. En la práctica, la educación satisface estas condiciones y por ello es general, en la medida en que tiene en cuenta las relaciones sociales. Una persona puede llegar a ser experta en filosofía técnica o filología o matemáticas o ingeniería o finanzas y ser inepta y mal orientada en su acción y su juicio fuera de su especialidad. Si no obstante su relación con esas materias técnicas ha tenido conexión con actividades humanas que poseen un aliento social, será mucho más amplia la serie de respuestas activas puesta en juego. El aislamiento de la materia respecto a la estructura social es el principal obstáculo en la práctica corriente para lograr una educación general del espíritu. La literatura, el arte, la religión, cuando se las disocia así, son justamente las limitadoras como las cosas técnicas a las que tan enérgicamente se oponen los defensores profesionales de la educación general.